El amor por el conocimiento y la verdad, el afán por comprender el mundo y el deseo de darle un sentido a aquello que nos rodea ha acompañado al hombre desde sus inicios. La filosofía responde de manera concreta y directa a esa necesidad acuciante del ser humano, porque permite estructurar el pensamiento para lograr comprender los criterios de juicio, las líneas de pensamiento, los modelos de vida, de la cultura y del hombre en la actualidad. Marx decía en una crítica a los filósofos que estos se dedican solamente a comprender el mundo y olvidan transformarlo. En IEX, con nuestra metodología, buscamos comprenderlo para transformarlo. En el Instituto de la Experiencia Exponencial hemos desarrollado una propuesta académica filosófica única en su contexto y queremos que hagas parte de ella. Decídete a profundizar tu conocimiento en el saber, la ciencia, el arte, la cultura y claramente la filosofía. En IEX hemos desarrollado una metodología que te pone a ti en el centro de tu aprendizaje. Te esperamos. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompañan dos invitados, ¿sí? Me acompaña el señor Miguel Ángel Falconi y el señor Javier Bravo, que nos van a estar hablando hoy de una academia, podríamos decir, de un colegio, podríamos decir una universidad, yo creo, si no me equivoco, donde vamos a estar hablando hoy de filosofía, vamos a estar hablando de lógica, de cómo pensar, de cómo razonar, cómo se debe llevar una idea. Vamos a estar hablando de expandir nuestros pensamientos y de la importancia que hoy en día tiene esto, porque hoy en día se nos ha olvidado pensar. Y pues creo que ellos tienen una alternativa para ofrecernos a los que estamos interesados en seguir creciendo en nuestras carreras, pero también a los que estamos interesados en cualquier apostolado que estemos haciendo. Y quisiéramos saber un poco más de cómo transmitir una idea, cómo llevarla a cabo, cómo pensarla. Creo que todo eso nos va a estar ayudando en el día de hoy el programa y creo que a muchos les va a interesar. Y a la misma vez, pues ellos nos van a dar y nos van a explicar un poquito más de cómo inscribirse en estos cursos y cómo poder obtener estos diplomados y todo lo que ellos tienen que ofrecer en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, yo quisiera darle la bienvenida primero que nada al señor Miguel Ángel y al señor Javier Bravo. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por este espacio. Realmente es importante hoy, más que nada, tener claro la noción de verdad para poder vivir en este mundo que muchas veces dificulta la vivencia de la fe en los católicos, ¿no? Así mismo es. Señor Javier, ¿cómo está? Y muy bien, gracias a Dios, muy bien. Te agradezco mucho, Luis, por la invitación, tanto para Miguel Ángel como para mí. Es un placer poder compartir esta iniciativa que no es otra cosa que de alguna manera la concreción del llamado que tenemos de aprovechar los dones y los talentos que Dios nos ha dado y dentro de los cuales está el cambio de la cultura y la transformación del mundo. Excelente, perfecto, perfecto. Y somos contrarrevolucionarios, yo le explico siempre a las personas. Y para llevar esta guerra contrarrevolucionaria contra estos revolucionarios que se creen que son dueños del mundo, que esto lleva ya milenios, ¿verdad? Pero pues en los últimos siglos se ha palpado mucho más. Tenemos que estar preparados y definitivamente creo que hoy el tema va a ser espectacular. Antes de comenzar, yo quisiera encomendarle el programa como siempre hacemos, a la Reina, a la Santísima Virgen María. Siempre hacemos un Dios te salve, así que lo vamos a hacer en el día de hoy. Y pues esta oración la encomendamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo voy a comenzar con el señor Javier. Voy a sacar a Miguel un momentito de la pantalla. Y quisiera pedirle al señor Javier que se presente, que le deje saber a la audiencia quién es usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tiene, ¿verdad? ¿Cuál es su carrera y quién es el señor Javier Bravo? Bien, bien, Luis. Yo soy un ecuatoriano, hombre de 34 años, con la bendición de Dios, casado en septiembre pasado, padre ya con una hija en camino, que Dios mediante nace en agosto. Soy filósofo graduado en la Universidad de La Sabana, en Colombia, y con una maestría en educación. Dedicado a la educación, a la docencia y a la evangelización desde mis 15 años, por allá en el 2004.
Y actualmente, además de ejercer como el director de carrera de filosofía en el Instituto de la Experiencia Exponencial, soy también consultor de talento humano para tratar de promover dentro de las organizaciones pues, una cultura que humanice y que busque la verdad, el bien y la belleza. Excelente, mejor no lo podía decir. Ahora me voy ahora con el señor Miguel para que nos hable un poquitito de quién es él y a qué se dedica. ¿Quién es el señor Miguel? ¿Nos podría decir? Claro que sí, Luis, muchas gracias. Bueno, yo tengo prácticamente 21 años dando clases. Empecé todavía en el colegio y desde muy pequeño siempre me di cuenta que había algo que faltaba, algún componente particular dentro de la estructura académica del mundo moderno. Entonces, una de las cosas que me propuse siempre es hacer de la educación no solo una pasión, sino algo que realmente pueda construir un futuro. Me dediqué a trabajar en varias universidades, en varios colegios. Yo estudié, de hecho, primero arte, me gusta pintar, hago esculturas, soy poeta, tengo un libro publicado. Estudié también arquitectura. Actualmente me estoy incorporando como licenciado en Administración de Empresas. Tengo una maestría en Programación Neurolingüística y un diplomado en coaching basado en neurociencias. Básicamente he estudiado mucho lo que es el comportamiento humano de manera formal. Y de manera informal siempre me gustó la filosofía. Yo empecé leyendo a mis 15 años los primeros libros, los diálogos de Platón. Luego estudié la ética de Aristóteles, que fue uno de mis libros favoritos, hasta el día de hoy lo es, la ética Nicómaco, porque son 3. Y ahí me di cuenta que, de alguna manera, uno de los grandes errores radicaba en la mente, en el conocimiento de la realidad de las personas. Porque el mal en el mundo se podría resumir o se podría, digamos, conceptualizar como la falla del deber ser. O sea, esto no es como debería ser. Y yo reconocí eso a muy temprana edad en la educación. La educación no me está formando como debería. De hecho, ahora estoy leyéndome un libro de la biografía de Gabriel García Moreno y a mí me parece muy interesante cómo hace prácticamente 200 años él primero sacó un título de doctor en leyes, pero no era abogado todavía. Porque en esa época se tenía mayor claridad en la educación de que una cosa era el título académico y otra era el título práctico. Entonces, luego de ser doctor en leyes, empezaba a estudiar, a practicar su profesión durante un lapso de 2 a 3 años para poder incorporarse ahora sí al mundo laboral. Hoy este componente práctico falta, de alguna manera es escaso dentro de la academia y muchas personas han actuado de acuerdo a lo que pide el mundo. El mundo pide segundo, tercero, cuarto, quinto nivel. Y hay personas que tienen doctorados. Entonces van a buscar un trabajo y demandan un sueldo muy alto, pero no tienen la experiencia para administrar una empresa, no tienen la experiencia para ejercer la profesión per se. Mismos compañeros míos me decían, yo me gradué de arquitecto y no sé cómo construir una casa. O sea, tengo que empezar a trabajar para aprender a construir una casa. Entonces, en un mundo donde la educación prácticamente ha quintuplicado sus costos, lo que invierte una persona en educarse prácticamente le deja empeñado largamente en una gran extensión de su vida, no es posible que ese componente falte. Entonces, a partir de eso, siempre me he esmerado, y al igual que Javier, y ahí básicamente nos cruzamos, en aportar este componente de desarrollo humano dentro de las organizaciones, que son la verdadera escuela de la vida. Y pues ahí, diosidencias por aquí, diosidencias por allá, una pandemia de por medio, conocimos a la Universidad Católica de Nueva España, que está en Miami, Florida, con la que tenemos un acuerdo vigente, y con ellos empezamos a trabajar en la posibilidad de profesionalizar, de dar un título a aquellas personas que nunca se habían podido graduar, y que necesitaban ese cartoncito, pero tenían toda la experiencia. Entonces creamos un programa gerencial sumamente alto para que estas personas puedan graduarse en el lapso de 18 meses. Pero luego, en el afán y deseo de querer aportar a la sociedad, en el mundo en el que vivimos, y que con Javier siempre compartíamos muchas veces en tertulias informales,
nos dábamos cuenta que habían 3 aristas particulares que nosotros necesitábamos afrontar y luchar. La primera, obviamente, la de la empresa, que es hoy día un tema económico, sigue izquierdas contra derechas, socialistas contra liberales, siguen estas problemáticas y estas pugnas que dejan de lado la concepción antropológica del ser humano. En el uno es el individualismo puro y en el otro es el colectivismo puro y ninguna de las dos son la solución. Entonces tenía que aprenderse a hacer gestión con responsabilidad social empresarial, obviamente fundada en la doctrina social de la Iglesia. Está bien, pero hay otro componente, y es que en la sociedad actual no hay liderazgo de pensamiento, no hay liderazgo de opinión. Y eso crea en los jóvenes un vacío profundo que los hace terminar admirando lo que no es admirable. Los personajes de en boga de hoy, los famosos de hoy que muchas veces no agregan valor, sino antivalores, no agregan virtud, sino vicios. Entonces, con Javier, luego de grandes disertaciones y de sentarnos a armar un programa, llegamos pues obviamente a la conclusión de que el estudio de la filosofía era harto necesario, principalmente para crear una nueva generación de pensadores, líderes de opinión, personas a quienes la juventud pueda ver y pueda decir, yo quiero ser así, lo que esta persona dice tiene sentido, no solamente cumple un rol de fama y dinero, que es lo que hoy, más que nunca, tiende a llamar la atención de los jóvenes, ¿no? Asimismo, es algo que me llamó la atención y quisiera que el señor Javier abordara un poquito en eso, porque estaba mirando el proceso que ustedes tienen, lo que ofrecen en el curso de filosofía, y algo que ustedes promueven es el debate. Y eso me parece genial. Tenemos que volver a eso. Y es el debate de buscar un aprendizaje, no es el debate de que quiero matar al otro. O sea, porque a veces la gente malinterpreta. El debate, cuando vemos a veces, inclusive en estos medios, en YouTube y en medios sociales, hacen el debate, el protestante y el católico. Y pues lo ideal debe ser el tratar de encontrar las dos ideas, debatirlas, y el que está mirando, y pues mira, va a mirar, va a ver las opiniones, y lo ideal sería que uno convenciera al otro, ¿verdad? Pero a veces eso no sucede, pero que sea algo cordial. Hoy en día a veces la percepción que se tiene, no, debate, no, eso, estar en desacuerdo no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Lo que usted decía, Miguel, hay una opinión, bueno, no hay una opinión, hay unas ideas, vamos a decir, una ideología, y eso es lo que hay que seguir. Y eso frustra a cualquier persona que sea profesional y verdaderamente quiera en serio perseverar en su carrera y se preocupa por quien sea su cliente, vamos a decir, ¿verdad? A quien atienden, sea gerente, sea doctor. En la medicina eso está pasando ahorita mismo horriblemente. Doctores que opinen distinto a lo que el mundo nos está diciendo, le quitan la licencia de médico. Ya nadie puede pensar ahora. Y me llamó la atención eso porque es algo que tenemos que recuperar. ¿Qué nos podría decir de eso? Perdón, disculpe, señor Javier. Gracias, Luis. Mira, nosotros proponemos la metodología del debate como una herramienta para poder comprender y profundizar en el conocimiento. Y lo menciono porque la motivación principal es la búsqueda de la verdad y la mayor comprensión de la realidad, no sobresalir, no una imagen que quede bien parada o un contrincante que quede abatido o de alguna manera cierto alarde que se pueda despertar en aquella parte que presentó mejores argumentos. Eso es vano, es de una importancia menor. Lo que interesa es que nuestros estudiantes, que todas las personas, que de hecho tratamos de dar algunos pasos y plantar algunas semillas de creación de pensamiento racional, lógico, autónomo, que permita comprender mejor aquello que nosotros denominamos verdad, poder distinguir lo correcto y lo incorrecto, lo bueno de lo malo, y también poder usar un lenguaje preciso. Esto se da no solamente entre los distintos estudiantes a la hora de contrarrestar alguna postura, por ejemplo, respecto a la idoneidad de ciertas ideas sofistas, por poner un ejemplo, o poner a dialogar a Sócrates contra este grupo de pensadores griegos que son los sofistas, sino también se pueden dar, y nosotros lo proponemos, entre los estudiantes y los docentes. Porque el fondo no es quién tiene la razón, sino cuál es la verdad y cómo podemos comprender de manera bien soportada, bien fundamentada aquello que nosotros estamos estudiando. En ese sentido, si bien esto es quizá un poco práctico, pero lo menciono y me alejo otra vez para ir a lo de fondo, nuestras clases son lunes, martes, miércoles y sábado, pero destinamos los jueves
para que los estudiantes que tengan alguna duda, alguna inquietud o el deseo de querer compartir o explicar algún tema que no ha sido del todo comprendido, lo puedan hacer. Y esto, una de las metodologías es también el debate y en el contraste de ideas entre sus pares o con los docentes. Excelente, excelente. El instituto se llama Instituto de la Experiencia Exponencial, que no lo mencionamos todavía. Ya estamos hablando ¿cómo se dice? Del programa de filosofía. Ellos ofrecen otros programas, pero el que estamos hablando hoy es el programa de filosofía, que sé que es un programa que le va a interesar muchísimo a nuestra audiencia debido a la naturaleza de nuestro canal. La filosofía es algo muy importante en el mundo católico, no solo para los religiosos, como muchos sabemos, los sacerdotes estudian filosofía, teología, pero es también para la iglesia como tal. Pero yo quisiera que, en vez de ser yo a ponerme yo a explicar aquí, quisiera que uno de ustedes, no sé quién quiera contestarme, ¿por qué la iglesia católica adoptó la filosofía? En cierto momento de la historia esto sucede, ¿verdad? Obviamente siempre yo pienso hay varios nombres que puedo mencionar, pero ¿por qué pasó eso y por qué sigue siendo así? Perfecto. Bueno, Luis, realmente la forma o el por qué realmente es muy bello, pero principalmente me gustaría hablar de los tres grandes filósofos de la edad clásica, ¿no? Que son Sócrates, Aristóteles y Platón. Sócrates, Platón y Aristóteles en orden cronológico. Básicamente el ser humano en Grecia empieza a preguntarse el por qué las cosas son como son y a querer buscar de alguna manera ese principio que une todas las cosas y que las hace ser lo que son y no ser otra cosa. Entonces hay un diálogo muy interesante, Platón, que realmente cuestiona mucho, el de Hipias Mayor, donde Sócrates le pregunta a un sofista: las cosas son grandes según su grandeza en comparación a algo más. Eso es lo que hace que las cosas sean grandes. Pero ¿qué cosa es lo que hace que las cosas sean bellas? Entonces, este tipo empieza, bueno, que sean de oro. Luego le dice, bueno, pero una cuchara para cocinar es mejor que sea de madera porque agrega más aroma a la sopa. Entonces debería ser más bella si es de madera y no de oro. Y empiezan este tipo de cuestionamientos que los mismos sofistas le llamaban cuestionamientos que no tenían sentido, que era circunlocutar para ellos, ¿no? Era un fenómeno complejo. Pero estas personas empiezan a tener la más alta expresión de esa chispa divina que nosotros tenemos, que es esa búsqueda por la verdad. ¿Qué hace que las cosas sean bellas? ¿Por qué la belleza me genera esa atracción? De hecho, en los mismos relatos de sus dioses, ¿no? Tú veías que los dioses se volvían locos por la belleza de una mujer y tenían la capacidad de personificarse para conquistarla o la raptaban. Entonces, había ese deseo de las cosas bellas, de ver un atardecer, de escuchar una buena música, los pitagóricos, que les permitía a ellos contemplar esa realidad ulterior. Entonces, en esa búsqueda de la verdad van creciendo Sócrates con preguntas, Platón ya con ciertas respuestas, con ciertos conceptos como o mitos, el mito de la caverna, por ejemplo, donde explica efectivamente que hay una realidad trascendental, inteligible, una realidad que está más allá de lo sensible, que me permite abrir los ojos y experimentar la verdad. Pero esa realidad, cuando yo la salgo a ver por primera vez, duele. Hace doler la vista, hace doler los sentidos, uno está débil, uno no está preparado. Pero esa es la belleza que de alguna manera queremos atraer. Más tarde, Aristóteles va a profundizar casi que en todos los aspectos de la filosofía. La tecne, la poiesis, el arte, lo fabricado, lo artificial, lo natural, el deber ser, la metafísica, que es el gran aporte de Aristóteles a la filosofía. O lo que él mismo llamaba filosofía primera, ¿no? El por qué las cosas son como son. Y él no hace, como muchos filósofos modernos dicen, una petición de principios. Él literalmente llega a los primeros principios, esos que en el solo hecho de expresarlos ya son indemostrables, porque son evidentes, son lógicos, son como por ejemplo el de no contradicción, ¿no? Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, ya cuando entra este componente, y estos tres, pues cae el reino de Grecia, llega el imperio romano,
de alguna manera queda este germen ya en la sociedad de aquellas personas que querían buscar la verdad, ¿no? Y ahí tenemos un personaje interesante, neoplatónico, el último de los neoplatónicos, que es Plotino, que en sus Enéadas, o tratados de 9 artículos, de 9 cuestiones, tiene un encuentro muy profundo con el uno. Entonces uno se preguntará, ¿y quién es el uno? ¿No? Como mucha gente se pregunta quizás cuando está leyendo Platón, ¿qué es el demiurgo? ¿No? El demiurgo es esta entidad divina que de alguna manera crea este mundo de las ideas, del cual todo lo que es quiere ser parte de o quiere reflejar, ¿no? El caso de Plotino, él habla del encuentro profundo con el uno, de la unidad, de volverse uno con el uno, de encontrar esa trascendencia en este ser. Cuando uno lee, y mientras va leyendo las Eneadas, realmente va descubriendo cómo esto, en la experiencia personal de este sujeto, hay un encuentro personal con esta entidad, que todo lo compone, que todo lo alcanza y al mismo tiempo todo lo consolida. Y de él y de Platón se va a agarrar luego, por ejemplo, personajes ya católicos de alto renombre como San Agustín, donde va a empezar a entender qué cosa es el logos de Platón. Es ese verbo del que habla San Juan en el capítulo 1.1 de su Evangelio, por el que todo fue hecho, que existía al principio y que era uno con Dios, ¿no? Entonces empieza de alguna manera a tener esta correlación de conocimientos que reflejaban la verdad y que se denominan actualmente las semillas del verbo, y que de alguna manera no hay forma de verlas sino maravillándose. O sea, uno ve y dice, ok, esas personas no tenían la fe, ellos no conocieron a nuestro Señor Jesucristo, 400 años antes existían, pero estaban buscando la verdad. Y encuentran una serie de argumentos con esa sola razón, con esa razón no racionalista, sino esa razón espiritual que les llama, que los invita a encontrar ese más allá, ese sentido profundo. Entonces no hay forma de leerlos y no entender que hay un acto prácticamente milagroso entre el encuentro de la verdad y el deseo, la tensión del ser humano de encontrar la verdad, y al mismo tiempo esta eureka, como diría Arquímedes, de llegar a estos momentos y decir, existe algo, existe la idea, existe la verdad, existe el bien, existe la belleza, y estos son los componentes. Entonces la fe, que nunca ha sido antirracional, contrario a la leyenda negra que casi siempre se esparce lamentablemente en todas las academias hoy en día, gracias a los liberales y a los marxistas, la iglesia siempre ha sido mal vista como aquella que lamentablemente dejó la época oscura, porque traicionó la razón, cuando en realidad es todo lo contrario. La iglesia fue, y los padres de la iglesia fueron los primeros que encuentran esa luz del conocimiento natural, y lo que hacen es utilizarla para poder entender este conocimiento sobrenatural que me ha sido revelado, ¿no? Y en esta reflexión profunda toma mucho tiempo, que va teniendo una serie de certezas hasta Santo Tomás de Aquino en la escolástica más alta, donde finalmente se concilian en la Suma Teológica y en la Suma contra los Gentiles. Entonces ahí es cuando se dan cuenta y dicen, la luz natural de la razón no está en contraposición de la fe la complementa perfectamente, y tenemos personajes que no han sido cristianos, que fueron precristianos, que por haber sido honestos intelectualmente, logran encontrar esta fe, ¿no? Y ahí se dan cuenta de no solamente nuestra fe, nuestra religión, no solamente recibe una revelación y la acepta ciegas, sino que tenemos la prueba fehaciente de que en la búsqueda de la verdad, personajes harto inteligentes a lo largo de la historia encontraron lo mismo y le ponían otros términos, y luego va teniendo esa perfecta concatenación con la fe, y al final se crea pues lo que hoy en día muchos añoran hacer de alguna manera fuera de la fe, que es esa teoría del todo, ¿no? Donde finalmente entendemos que de Dios venimos,
Vinimos con un propósito y a Dios regresaremos eventualmente, ¿no? Exacto, exacto. Ay, me hizo recordar, yo no soy filósofo, así que no me recuerdo cómo expresarlo, pero sí recuerdo haber leído en algún punto cuando yo acabo de terminar también mi maestría en teología, y pues hay sus cursos de filosofía también, y recuerdo que decía, había algo, en algún lugar leí que decía que si uno está hecho para algo, pues uno tiene la capacidad para llegar a ese algo, ¿verdad? Y pues nosotros estamos hechos para la verdad. Por ende, vamos a tener la capacidad intelectual de poder acercarnos a esa verdad. ¿Qué nos podría decir de eso, señor Javier? No sé si quiere añadir algo de todo lo que dijo Miguel. Miguel fue excelente. Gracias por esa explicación, porque creo que ahí a veces la gente no entiende por qué Santo Tomás de Aquino usaba a Aristóteles, ¿verdad? El filósofo, como dice él en la Suma, el filósofo. ¿Por qué rayos, verdad? Incluso él tuvo su resistencia, en cierto momento hubo resistencia de otros católicos, y pues luego también los protestantes en eso están gravemente errados. Eso sí, critican a la razón, pero el catolicismo nunca. ¿Por qué? Porque entiende esa combinación de humanidad y divinidad. Sí hay algo revelado, pero también nosotros tenemos unas capacidades queridas por lo divino y que debemos utilizar. ¿Qué nos dice de eso, señor Javier? Disculpe. Mire, a ver, quisiera complementar y luego proceder a responder ante la muy buena exposición que ha hecho Miguel Ángel. En el fondo se recurre a la filosofía con la intención de querer profundizar hasta donde sea posible en el misterio divino. Es decir, queremos alcanzar y aproximarnos lo más posible a Dios. Entendemos que la razón no es un obstáculo, es un medio. De hecho, es un don y es un regalo de Dios. No por el azar somos sapiens, hombres conscientes, sino que tratamos de buscar por todos los medios poder soportar aquello que nosotros ya creemos. Ok, nos encontramos que hay un grupo de personas que, independientemente de su cultura, tienen una aproximación a la realidad que puede ayudarme a mí a entender el misterio de lo divino. Lo tomo, lo cuestiono, lo critico y lo valido y lo soporto con la escritura, con la tradición y demás. Y quisiera mencionar 3 citas para tratar de explicar la pregunta. La primera de San Agustín, ¿no? Creo para entender y entiendo para creer. La fe se robustece no necesariamente en la medida en que uno se abandona irracionalmente, porque la fe no es irracional, sino que la fe es suprarracional. Yo entiendo que la razón es una capacidad que me ha sido otorgada, que está inscrita en mi naturaleza y que yo debo perfeccionarla. Aristóteles. Bien, yo debo perfeccionarla. Esa perfección me lleva a mí a tratar de explicar la realidad y a tratar de encontrar unas causas y unos fines que exceden la razón. No que están debajo de la razón, no es irracional, sino que están encima de la razón. Perfecto. Entonces la razón me lleva a mí a buscar aquellos misterios que la superan. Primera cita de San Agustín. La primera cita, perdón, de San Agustín. La segunda cita es de San Pablo. Porque San Pablo era estudioso. Y en la primera carta de Tesalonicenses dice, no es exacto, pero es cuestiónenlo todo, quédense con lo bueno. Cuestiónenlo todo y quédense con lo bueno. Y ese cuestionar es, en griego, la misma raíz de la palabra crítica, que es esa raíz cri, que está presente en crisis, que está presente en criterio, que está presente en cernir o discernimiento, ¿no? Cuando uno hace un jugo, usa el colador y separa lo que sirve de lo que no. Bien, la crítica es ese filtro y es una invitación también de San Pablo a poder comprender aquellos mensajes o aquellos conocimientos que se me presentan, pero no adherirlos como si de suyo fuesen ciertos, sino probarlos mediante la razón, porque la razón es un don de Dios. Y la tercera cita está en una de las cartas de Pedro, donde algunas tradiciones dentro de la iglesia la conocen como la dirección de San Pedro, donde San Pedro dice, poned el mayor empeño, sobre todo cuando algunos dicen que todo se trata de la gracia y la cooperación humana parece que no tiene un sentido, ¿no? Es poner el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud. Ok, entendemos la virtud como el ejercicio cotidiano, esto también lo vemos en la formación de filosofía, como el ejercicio cotidiano que me va a permitir a mí obrar bien. Ok, listo. Añadir a vuestra fe la virtud y luego dice a la virtud el conocimiento.
En la escala de valores el conocimiento está en el tercer lugar, y eso nos debe a nosotros motivar y de alguna manera nos debe permitir aceptar la gran importancia y la responsabilidad que tenemos de usar rectamente nuestra razón. ¿A qué me refiero? No creer en todo lo que la otra persona dice simplemente porque goza o de cierta trayectoria o de cierta autoridad. No hacerle caso a la primera crítica que aparece, ya sea dentro o fuera de la iglesia, dentro o fuera de un círculo cercano o político, sino tratar de analizarlo y entender las causas, cuáles son las coherencias lógicas y evidentemente pues cuál es la finalidad. En síntesis, Luis, para tratar de responder, el ser humano honra su naturaleza, honra su Homo sapiens sapiens en la medida en que hace que su razón se esfuerce por comprender el mundo, consciente de que hay datos, hay conocimientos que se le escapan, y eso no es peyorativo, no es malo para la razón, sino más bien es bueno en cuanto a que reconoce que la razón es limitada, alcanza mucho, tiene un anhelo de infinito, de querer comprender a Dios, pero tiene un límite. Correcto. Ahí entonces llega la revelación, obviamente, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros muy bien, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Así que excelente. Yo creo que a mí me encantan estas conversaciones. Yo estaría aquí 3 horas. Me fascina, de verdad que Dios los bendiga porque tienen un don para explicarlo excelentemente bien. Y sé que está tal vez mal dicho lo que acabo de decir, pero creo que todos me entienden lo que quise decir. Ahora, lo que sí quisiera aprovechar, ya que tuvimos un preámbulo de lo que es la filosofía, la importancia de la misma, en la sociedad en la que vivimos, obviamente esto no existe ya en muchos lugares, y cuando se trata de hacer se critica, se habla de que no está bien, de que cada cual puede pensar lo que quiera, mi verdad, tu verdad, verdad, cada cual como yo sí me sienta hoy, esa es mi verdad, y todo esto son disparates, es parte de lo que el demonio, ya yéndome a lo espiritual, de esa rebelión contra Dios, contra lo que es la ley natural, porque la verdad eso es lo que hace, seguir lo que es natural, lo que está ahí, lo que está presente y se puede explicar con la verdad, como debe ser, ¿verdad? Llegamos hacia esa conclusión correcta. Ahora, hablando ya un poco más de lo que ustedes tienen que ofrecer en el Instituto de la Experiencia Exponencial, ¿me podrían hablar un poquito, verdad, cuáles son los requisitos que tienen que hacer las personas que nos están viendo? Y quisiera que mencionáramos los docentes, los profesores, que sé que ustedes también son parte de ellos, pero también hay unos nombres que yo sé que mi audiencia conoce muy bien, y pues para que, no sé cómo es que se quieran dividir, para que hablamos de todo eso. Bueno, en efecto, esto empezó, como te mencionaba al inicio, Luis, un deseo profundo de permitirle a las personas liderar opiniones, ¿no? Ya de hacer esta contrarrevolución que tú mencionabas. Hoy vivimos en la revolución de la deconstrucción, ¿ya? Todo se va desmoronando desde los valores hasta lo sensato, ya empieza a perder sentido. Entonces, luego de grandes y largas meditaciones que hacíamos pues tanto con Javier como con otros amigos nuestros católicos, sacerdotes, que querían, esto aquí era un sueño por si acaso en el año 2021, y empezamos nosotros a desarrollar una malla. Hicimos un estudio profundo para poder entender qué cosa es lo que no se está enseñando de filosofía propiamente en todas las universidades, y nos damos cuenta que en muchas universidades lo que se enseña es historia de la filosofía y se terminaba enseñando educación, ¿no? Nosotros creímos necesario empezar por materias como problemas filosóficos actuales, problemas filosóficos. Hoy estamos teletransportando partículas, hoy estamos en temas de células madres, estamos al borde de la línea entre lo ético y lo no ético en temas de biología. Entonces, hay un tema importante ahí que vale la pena actualizar, y es que la filosofía solo se conoce eso en altos estratos de discusión académica. Entonces quisimos bajarlo. Empezamos dando ciertos componentes como problemas filosóficos, damos metafísica, que es un componente que muchísimas grandes universidades no están dando a la hora de enseñar filosofía, y la metafísica o filosofía primera, como le llamaba Aristóteles, es la base fundamental para que la filosofía no termine en lo que hoy mucha gente cree que es la filosofía, aquella ciencia que solo se dedica a hacer preguntas. Eso no es la filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias porque busca
la verdad última del ser. Entonces, cuando entendemos que la filosofía en efecto busca la verdad, teníamos que enseñarle a nuestros estudiantes mediante una metodología específica que tiene varios pilares, desde masterclass hasta debates, academias, hacer una especie de roleplay, todo lo manejamos de manera online. Tenemos un personal que está sumamente capacitado, hacemos grupos, dividimos, planteamos problemas, la gente tiene que debatir, argumentar, contraargumentar. Tuvimos un profesor de lógica que fue excelente, que realmente nos hizo a todos dar dolor de cabeza, porque hoy en día la lógica es tan poco común que realmente nos cuestionaba cómo nos equivocábamos tan sencillo y tan simplemente entre creer, suponer e inferir, ¿no? Entonces, realmente la gente se sorprendía, decía, pero yo respondí bien. No, tú no respondiste bien, tú inferiste una respuesta. Entonces, eso empezó de alguna manera a crear una serie de expectativas bastante altas en nuestros estudiantes, ¿no? Actualmente tenemos cerca de 27 estudiantes de todo el mundo, más de 13 países se han ido sumando. Toma a veces tiempo, ¿no? En que la gente escuche un poco y se entere, porque ha sido lo más complicado. Créeme que es muy difícil porque tenemos estudiantes de 21 años que dicen, yo en vez de meterme a estudiar psicología y meterme en ese mundo de ideologías, que es la universidad en esta carrera, quiero estudiar filosofía para ir preparado y cuando estudie mi carrera que quiero profesionalizar, ir preparado y que no me cambien mi fe, ¿no? Entonces tenemos esos estudiantes y tenemos otros estudiantes que ya son profesionales, que están jubilándose, que dicen yo quiero conocer más la verdad para amar y vivir más mi fe. Exactamente, entonces excelente. Tenemos de todo, ¿no? Y bueno, dentro del claustro académico tenemos algunos profesores, nos acompañan, y de hecho tenemos profesores que tienen el doble estándar, ¿no? Yo, por ejemplo, toda la vida quise estudiar filosofía. Acá en Ecuador, donde yo vivo, no hay un buen lugar donde estudiar filosofía. Entonces, yo estoy también estudiando en el mismo instituto que de alguna manera garantiza algo de calidad, ¿no? Porque yo mismo estoy consumiendo el servicio. Tenemos docentes internacionales también. Horacio Justo, que algunas personas acá probablemente lo conocen, es director y periodista de un canal católico, un Conserva Random, ha debatido y ha escrito libros de contrarrevolución, fomentando el catolicismo y la verdad, participa constantemente en debates. Soy muy cercano al padre Javier Olivera Rabasi, gran amigo que nos hizo una entrevista cuando apenas estábamos iniciando. Gracias a él conseguimos algunos estudiantes y muchos de ellos son religiosos y están estudiando con nosotros también, ¿no? Monjas, sacerdotes, laicos consagrados. El padre Federico Hayton, que es el superior de la Orden de San Elías y director del proyecto Omnes Gentes, de las pocas instituciones que hacen misiones adyentes, también es docente del instituto y de hecho es actualmente capellán también de la Universidad Católica de España, que es la que nos respalda en África. Tenemos profesores de la Universidad de La Sabana que han sido muy, muy altamente calificados. Uno de ellos, César Hernández, Catalina y María Camila, que fueron compañeras de Javier, grandes profesionales, ¿no? Javier, cuéntanos un poco más de tu amigo Felipe y otros docentes. Sí, también está Felipe Bernal, que acaba de terminar una maestría en el Boston College. Él, concretamente, para dar una asignatura que lleva por título Neurociencia. Y uno dirá, bueno, caramba, pero filosofía y neurociencia. Bueno, lo que pasa es que dentro de la rama de antropología o de la certificación de antropología que tenemos, nos interesa no solamente entender cuál es el sustento ontológico de la persona, sino también entender cómo funciona el cerebro y cómo esto se relaciona con los fenómenos actuales y culturales. Hay otra profesora que se llama Manetta Tulián, que
habla, que tenía un curso y un seminario en concreto sobre transhumanismo. Bien, donde son asignaturas que pertenecen a una certificación de antropología que de alguna manera se ve de forma transversal. Entonces, ¿qué hemos buscado hacer? Primero, abrir las puertas a estudiantes que tengan esta inquietud por el conocimiento, con las distintas intenciones que ha expresado Miguel Ángel, que tengan una intención de sumergirse en la vida filosófica con una aplicación real y concreta. Porque, como bien dijo Miguel Ángel, simplemente el ocio, en términos griegos, ¿no? El ocio por el ocio, sin ningún tipo de fruto, de transformación de la realidad, termina siendo estéril. Es profundice, conozca, entienda y aplique. ¿Bien? Aplique, por un lado. Y por otro lado, lo que hemos querido también, además de reunir estudiantes de todo el mundo, es poder tener un claustro académico de docentes de todo el mundo con el mayor recorrido académico y que de alguna manera tengan este compromiso con la verdad, con el conocimiento y con la transformación del entorno en el cual están, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Y algún requisito o cualquier persona? Me dijiste que hay variedad de estudiantes, pero sé que la audiencia tal vez, ¿verdad?, está preguntando tal vez, pues, ok, ¿cómo hago qué necesito para poder inscribirme? Perfecto. Mira, voy a mencionar, perdona Miguel, menciono un requisito quizá de fondo y luego pues Miguel con lo práctico. Nada de lo que vale realmente la pena en la vida es sencillo. Nada de lo que vale realmente la pena. Para empezar, pues nuestro mismo proceso de alcanzar la eternidad. En ese sentido, un requisito muy importante es la toma de conciencia de qué implica el estudio de la filosofía y también la toma de conciencia de que uno avanza mejor si es que es acompañado. Y es lo que nosotros hacemos en el instituto, en IEX. Entonces, ¿qué se necesita? La disposición entera, teniendo en cuenta que hay clases en vivo, pero todo queda grabado en la plataforma. Y el eje, de alguna manera, el principal responsable de este proceso de aprendizaje y de conocimiento es el mismo estudiante. Nosotros brindamos todas las herramientas, todas, de forma y fondo, tecnológicas, emocionales incluso, algún tipo de concesiones que se pueda hacer en términos de plazos, etc. Nosotros acompañamos, pero el principal responsable es la persona. Y vienen ahora algunos aspectos prácticos, lo dejo a Miguel Ángel con algunos, pero el principal es pues, poder buscarnos en las redes sociales y contactarse con nosotros, más otros que va a mencionar ahora Miguel. Así es. No, iba a decir exactamente lo mismo. Realmente es la disposición que tiene la persona de querer aprender. Hemos creado una malla cíclica. Nosotros, como somos un instituto que tratamos de alguna manera de contribuir y generar un cambio formal dentro del principio del educativo, las personas que no puedan conectarse en una clase les queda grabada. Si no pudieron conectarse en varias clases y prefieren verla en vivo más adelante cuando se abra, lo pueden hacer. Es decir, el estudiante va a poder avanzar al ritmo que le permita su vida cotidiana, porque la mayoría de nuestros estudiantes todavía trabajan, padres de familia, tienen que mantener un hogar, pero tienen este profundo deseo por conocer y por poder aportar. Un tema importante que me gustaría que se lleven también en la mente es que como queremos de alguna manera contribuir con una sociedad de líderes de pensamiento, siempre les pedimos en los primeros meses que escojan un tema que les guste, que les parezca interesante. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho el tema de la economía, me he dedicado a hacer empresa y a emprender algunos negocios. Entonces, lo que yo hago es utilizar ese tema y sobre eso voy a hacer todos los trabajos académicos a lo largo de la carrera, incluso el trabajo de tesis final, donde vamos a ejercer la filosofía en un campo real, ¿no? Tratando de brindar las preguntas y los aterrizajes, los anclajes a tierra necesarios para cuestionar la economía desde un punto de vista de la verdad filosófica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros obviamente estamos abiertos a resolver cualquier duda, se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página web, las redes sociales, nos pueden seguir en Instagram o en Facebook. En Instagram estamos como iex.ec, @iex.ec, en Facebook Instituto de la Experiencia Exponencial IEX, en YouTube también tenemos un canal, el Instituto de la Experiencia Exponencial, ahí subimos normalmente los videos de nuestros eventos en vivo, donde tenemos invitados que en streaming nos dan ciertas pláticas.
Hemos hecho ya algunos eventos, estamos este año preparando los primeros de este 2023. Y pues a partir de eso, lo que hace el estudiante es llenar una hoja de inscripción, hacer pues la cancelación de su matrícula, proponer su formato de pagos. Tenemos todas las facilidades de formatos de pago, y a lo largo, en el lapso de 2 años, esta carrera la estamos resumiendo en 24 meses de estudio propiamente. Pero dentro de esos 24 meses hay mucho estudio que va a quedar pendiente. ¿A qué me refiero con eso? Es una carrera autónoma. Es decir, usted tiene el profesor, tiene el docente, pero por ejemplo, en mi caso, yo les puedo compartir mi experiencia. Hay muchísimos libros que yo estoy poniendo ya en cola de lectura, ¿no? Para ir leyendo conforme vaya pasando, pero uno tiene una idea bastante aterrizada de lo que la filosofía es. Nuestra filosofía como instituto es 0 materias de relleno, 0 tiempo perdido, 0, abramos la página número 1, leamos el numeral 5. Acá todo es práctico, condensado, estamos en el siglo XXI, tratamos de alguna manera de traer las mejores prácticas académicas de lo que sería la andragogía o la educación continua, para fomentar esta inquietud por la verdad que tienen nuestros estudiantes. Y ahí nada, los esperamos que vengan y que se inscriban con nosotros, ¿no? Excelente. Yo voy a compartir todos los enlaces en la descripción de este programa. Los que tengan interés, de verdad que sí, les exhorto. Y esto no tiene que ver nada con las edades ni lo que usted haya hecho. Vaya, inscríbanse. Estoy seguro que ellos se van a comunicar con usted y usted les explica qué es lo que usted quiere hacer. Y con mucho gusto yo sé que el instituto les va a guiar y les va a dar las opciones que usted necesita. Por lo económico tampoco se preocupen. Vayan y apliquen. Miren cuáles son las opciones que ellos tienen. Y pues ahí ven, ¿verdad?, qué es lo que pueden hacer. Porque siempre yo he dicho, ¿verdad?, no importa la edad que tengamos, jóvenes, a mí me siguen personas de diferentes edades, siempre es bueno seguir aprendiendo. No podemos pensar, ya llegué, sé todo, no tengo que hacer más nada. Siempre hay que seguir aprendiendo, ejercitando la mente, buscando, ¿verdad?, en dónde crecer. Así que son todas las personas que me están escuchando acá en eso, sacerdotes que nos están viendo, hay muchos sacerdotes que ven mi programa, y me atrevería a decir obispos también. Oigan, no pierdan tiempo, de verdad no pierdan tiempo. Yo sé que las diócesis muchas veces tienen un budget para esto, un dinero o un presupuesto o unas ayudas que ellos le dan a los sacerdotes para que vayan y se preparen. Necesitamos pastores preparados, personas que quieran de verdad aprender cada día más de lo que es la filosofía y aplicarla a lo que es nuestra doctrina católica, y también laicos que estén comprometidos, que estén haciendo algún tipo de... que fue lo que a mí me llevó a terminar la maestría con la Universidad de Steubenville, pero pues no sabía de ustedes, ¿verdad? Pero pues en el caso mío fue en inglés. Eso es lo que, por eso también me entusiasmé muchísimo en hacer esta entrevista. A mí me escribe mucha gente, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Luis, ¿dónde tú estudiaste? ¿Cómo puedo ir allá? Y me están escribiendo de Venezuela, me escriben de Colombia, y yo, wow, yo le puedo decir dónde yo estudié, pero lo mío es en inglés. Y muy parecido, también puedo verlos online, puedo verlo en vivo, lo hice desde mi casa porque no puedo ir al campus. Yo trabajo también, tengo mi carrera profesional en otra cosa que no tiene que ver nada con teología. Y pues es el 2023 estamos viviendo, ¿no? Estamos en esta era que así es que funciona. Pero ustedes, gracias a Dios, le doy gracias a Dios que se pusieron en contacto conmigo, el Instituto de la Experiencia Exponencial. Ahora es una oportunidad para esa gente que me han escrito, a esta audiencia que busca algo en español. Y pues muy, muy acreditado, muy bien, los docentes. No sé si hay algo más que quieran añadir para ir cerrando. En mi caso, a ver, claramente la invitación, luego de haber atravesado ese proceso en Colombia, la vida es compleja y esa complejidad implica que también sea muy rica, llena de situaciones, variables, coyunturas, que en el caso más superficial es muy interesante comprenderlos, y en el caso más profundo tenemos el deber de hacerlo. O sea, quizá sea una palabra como repetitiva, bueno, el deber. La realidad tiene un orden, y el orden permite que las cosas realmente se vayan perfeccionando. En el caos no ocurre eso. El caos es desorden, el caos es lo opuesto al orden. Entonces, en el orden implica que haya una ruta, una hoja de ruta, que lo has mencionado hace unos minutos, Luis, con el nombre de naturaleza,
y la naturaleza tiene también un sentido, una finalidad y también una causa. Entonces, por un lado eso, y por otro termino con una frase que claramente no es mía, algunos la conocerán, es de Juan Pablo II en Fides et Ratio, señalando que la fe y la razón son como dos alas que elevan al espíritu humano al conocimiento de la verdad. La verdad y la verdad. Para laicos, sacerdotes, consagrados, jóvenes, casados y demás. Excelente. Señor Miguel, ¿algo más que quiera añadir para ir cerrando? Decirle también a todas las personas laicas que quieran inscribirse con nosotros que nosotros tenemos una beca Pro Ecclesiae, es decir, todas las personas que estudien con nosotros estarán contribuyendo entre un 10 y un 20% con el estudio de un religioso. Entonces, también para que lo tengan en mente, tenemos algunos religiosos que ya están estudiando con nosotros hasta con el 80% de su programa becado, justamente por eso. Así que necesitamos que más laicos se inscriban, obviamente, para poder beneficiar, porque tenemos algunos sacerdotes también que están en espera. Excelente. Bueno, toda la información la vamos a poner en la descripción. Yo también voy a compartir todos los links o enlaces en Facebook, Instagram, en Twitter, en Telegram, que nos encontramos también para todos los que estén interesados. Y pues ya con eso entonces nos despedimos. De verdad que les agradezco que estuvieran aquí conmigo en el programa y pues les deseo, yo sé que va a ser todo muy bien y va muy bien. Además de eso, les digo aquí delante de toda la audiencia, mi canal es su canal. Lo que ustedes necesiten me avisan. Con mucho gusto pues nos seguimos apoyando. La sociedad necesita más de esto. Necesitamos realmente instruirnos en lo que verdaderamente es la verdad. Y pues tenemos unos medios intelectuales que el Señor nos ha dado que se han ido perdiendo. Y nada, yo con eso me despido. Señor Javier, gracias. Señor Miguel, gracias. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga. Bye bye.